Sagradas y Caóticas es más que un podcast. Es ese espacio que a nosotras nos hubiera encantado tener. Cuando no sabíamos por dónde empezar. Yo soy Yasmina. Y yo soy Uraima. Bienvenida. ¿Y si el fin del mundo no fuera una catástrofe, sino una invitación a empezar de nuevo? Bienvenidas a Sagradas y Caóticas. En este episodio vamos a hablar de esos momentos retadores de la vida en que crees que todo se acabó, en que no hay una salida, a que tienes demasiado miedo a lo que vendrá. Probablemente ese fin del mundo es un nuevo comienzo. En este episodio vamos a contar una de esas historias que nos llevó a sentir uno de esos dolores muy profundos, pero que a lo largo del camino pudimos ver el gran regalo que había detrás de todo esto y cuánto aprendimos de todo lo vivido. Ok, mi amor, sin mucho preámbulo, cuéntame cuál fue ese momento que te quebró, que tú creíste que el mundo se acabó. La etapa más difícil que yo he vivido en mi vida, en la que yo sentí que el mundo se me abría en dos, fue cuando murió mi hermana. Mi hermana muere en un accidente de tránsito viniendo de Margarita para Caracas. En esa época ella tenía 39 años y yo tenía 35. Y en ese momento yo sentí que había perdido una buena parte de mí. Mi hermana fue muy importante en mi vida, vivimos momentos, niños de la misma edad, en los que compartíamos vacaciones, y ella estaba en ese viaje a Margarita, que gracias a Dios pasamos juntas, pasando la mejor época de su vida. Estaba empezando a vivir la vida que estaba soñando. Ella había sufrido mucho a lo largo de su vida, y cuando ella decidió adueñarse de su vida, vivir donde ella quería vivir, que era al lado de Margarita, graduarse de lo que ella había querido toda la vida, que era el arte, estaba viviendo de eso, mágicamente, en un suspiro se le fue la vida. Y en ese momento a mí sentí que me quebré. ¿Qué sentías en esos días, Gorda? ¿Cuál era la emoción más presente en esos días? Que lo puedas reconocer hoy. Porque en esos momentos yo sé que uno ni, o sea, no está No. culo ya. Sí, a partir de ese momento yo me olvidé de mí. Me olvidé completamente de mi dolor y de mi duelo, porque el duelo que estaban viviendo mis sobrinas y mi mamá era más grande que el que yo estaba viviendo. Entonces yo quedé en un segundo plano. Yo pasé a ser la resolvedora de problemas. Empecé a resolver problemas de salud, de comportamiento, de situaciones que todo era un caos. Imagínate, o sea, mis sobrinas quedaron solas, yo las asumí como mis hijas porque era lo que mi corazón y hasta ahora eh, sentía, o sea, eran mis hijas y son mis hijas. Y comencé a transitar el dolor de ellas. Quedé solo para llorar calladita en mi cama para que no me escuchara nadie, porque yo era la que tenía que ser la fuerte, porque ella era la que podía resolver las cosas. Claro, pero ¿y cuánto tiempo estuviste así, o sea, viviendo como para todos? Porque, o sea, no solamente era, o sea, te tuviste que encargar en ese momento de tu mamá que había perdido una hija, de las niñas que habían perdido a su mamá. No te pudiste encargar de ti, pero tenías que encargarte de tu vida con tus hijos, con tu marido, con todo Claro, eso. para ese momento yo estaba divorciada. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Yo estuve muchísimos años, porque Años, yo, wow. años. Mira, a los 50 años fue que yo empecé a cuestionarme la vida. Y te estoy hablando de que eso fue a 35 años, o sea, todo ese montón de años después, piloto automático, porque después que yo pasé de ser la resolvedora de problemas
pasé a ser la divertida de la familia. Claro, es una forma como de anestesiarse, ¿verdad? Sí, sí, porque yo empecé a hacer, Anestesiar el dolor, es eso. Estás tratando de apagar el dolor, tu dolor, tratando de hacerle la vida divertida a los demás. claro, yo era la que planificaba las vacaciones, la que hacía fiestas en mi casa, la que organizaba todos los cumpleaños, porque yo sentía que todos necesitaban divertirse porque habíamos pasado por una época muy dura. Y yo absolutamente rabiosa con la vida, porque al final, cuando no permitimos que ese duelo sea transitado y que todas esas emociones sean vividas, todo eso se convierte en rabia. Ajá, ¿y cuál fue el momento en que tú dijiste, ya va, un momentico, déjame ver cómo yo voy a hacer para ocuparme de mí? O sea, yo existo. ¿Cuándo se te vino ese aha moment? Bueno, te digo, a los 50 años, cuando yo comencé a buscar una salida, porque ya yo tenía 4 hijos. Más mi mamá, más una migración. En ese momento que yo migro acá a Estados Unidos, yo comienzo a decir, la vida tiene que poder vivirse de una manera distinta, porque yo vivía en un sacrificio constante pensando que yo era la responsable del bienestar y tener la solución de todos los problemas de toda mi familia. Un ¿Cuál fue tu testigo. aprendizaje de eso de tratar de resolverle el problema a todos? Mi gran aprendizaje es que cada quien se resuelve su propia vida, que yo simplemente estoy acompañando el viaje de cada uno de nosotros y que las personas están dispuestas a aprender en el momento que se lo planteen y a su tiempo, a su momento, no cuando yo le haga la vida más fácil. Mientras yo no confíe en que cada uno de nosotros tiene el poder de transitar su propio dolor y de despertar de sus propios aprendizajes dentro de sus mismos caos, yo tampoco le estoy dando la confianza a ellos y el tiempo para que ellos resuelvan también los suyos. Claro. Entonces, estábamos en esa dinámica de yo resolvedora y ellos permitiéndose ser resueltos. Te quiero hacer una pregunta y esta pregunta es íntima y creo que no te la planteaste nunca. Pero, ¿cómo hiciste para manejar tus sentimientos cuando despertaste, cuando tú dijiste, ya va, ¿qué he estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Cómo manejaste ese sentimiento? Porque los sentimientos son en energía, pues eso no lo puedes apagar. ¿Cómo hiciste con ese sentimiento? Fue durísimo. Y fue un camino muy largo de años, porque yo los tenía conscientemente en mi cabeza con el despertar, pero en mi ser se hacía muy duro soltar eso, Claro, porque sentía como ese sentimiento de culpa, como que soy egoísta, ¿sabes? Como que, ¿cómo ahora yo voy a dejar que cada quien resuelva sus cosas y yo no meter la mano? claro, Entonces me sentía en una dualidad claro, que poco a poco, porque es que el camino a soltar es un camino de muy poco a poco claro. y se va sintiendo muy incómodo y la gente se va dando cuenta y la gente puede incluso tildarte de que ahora mi tía o mi mamá o Yasmina, no sé qué le pasa y la verdad es que simplemente uno comienza a ponerse de primero. Claro, Ya no es que te digo sí a todo, sino ya tengo mis sí y tengo mis no. claro, Y no siempre son bien recibidos. es verdad. Lo certifico. Ok, si tú tuvieses frente a la Yasmina de 35 años, porque hay un ejercicio que hacen mucho los terapeutas que es, si tú tuvieras enfrente a tu niña herida, ¿qué le dirías? Yo te digo, ¿qué le dirías tú a la Yasmina de 35 años que perdió a su hermana y que estaba metida en ese zaperó con ese caos?
que terminó siendo el fin del mundo para esa Yasmina, porque esa Yasmina se convirtió en otra persona. ¿Qué le dirías tú? Bueno, lo primero que le diría es que tu dolor es muy válido. Es tan válido como el de tu mamá y como el de tus sobrinas y el de todas, porque es el tuyo. Claro. Y cada quien va a transitar su propio dolor. Eh, Le diría, sé muy compasiva contigo, porque es que no eres tan fuerte como, como para resolver algo tan profundo como es la muerte de un ser querido. Eso es un dolor que se transita individualmente y cada quien a su manera. Sí. Y hay que transitarlo, Aurora. Y hay que Ese es el transitarlo. gran aprendizaje, yo creo, porque al final, o sea, tú puedes tapar, tú tratas de tapar el dolor, pero cuando no transitas eso, el duelo, lo importante de llorar, de decir, ajá, me siento sola, necesito a mi hermana, ¿cómo ahora hago yo para manejar esto solita, ¿no? O sea, hay que llorarlo, hay que vivirlo, hay que darle espacio. Sí, hay que darle espacio porque al final yo lo que estaba tratando era de disimular el dolor. Uno delante de los demás. Y eso no permitía tampoco abrir al otro a que se abriera su propio dolor y podíamos transitarlos cuando lo hubiésemos transitado de manera transparente, totalmente vulnerable, así como que sí, esto duele y duele mucho, Claro. hubiésemos podido llorar todas, vivir todas el mismo dolor, contarnos cómo nos sentíamos cada una, apoyarnos unas a la otra y no simplemente querer que, no, tranquila, todo va a pasar, no, todo, estoy aquí para ti. Pero no me has respondido qué le dirías a Yasmina. Te dije, Bueno, me perdí. claro que te dije, tonta. Te dije que la abrazaría muchísimo, abrazaría a esa Yasmina y le diría que viviera su dolor, porque su dolor es tan válido como el de las otras personas, Ok, porque es el tuyo. ok. O sea, si tú no vives tu dolor, vas a pasar muchos años sufriendo por algo que no has transitado. Y durante demasiados años yo sentía que yo no había despedido a mi hermana, porque de hecho en ese dolor yo tuve que estar con mi sobrina en Barcelona y yo no pude estar con mi hermana en su entierro, que mi lugar era aquel, pero yo sentía dentro de mi ser que yo no la había despedido. ¿Qué consejo le podrías dar tú a una mujer que en este momento estuviese viviendo una situación similar a la tuya, que no es Yasmina? Pues, o sea, porque no es lo mismo hablar con Yasmina de 35 que darle un consejo compasivo a una persona que esté viviendo el fin del mundo. Bueno, yo a esa persona lo que podría decirle es que todo es, todo merece ser vivido. Todo emoción merece ser vivida. Y si yo le doy espacio a la alegría, la felicidad, los logros, el bienestar, también merece ser vivido mi tristeza, mi vergüenza, mi dolor. Todo merece ser transitado. Y el espacio se lo vas a dar tú. Mira, en esos momentos yo creo que lo más importante es aprender a llamar las cosas por su nombre, porque cuando nosotros estamos viviendo esos dolores tan profundos en nuestra mente, pasan demasiadas historias y adornan ese caos con mucho más de lo que el caos ya está representando. Entonces, la pérdida de un ser querido es un momento que nos llama a muchísima reflexión, porque es una manera de tú ver que todos somos finitos y en algún momento no vamos a estar en este plano. Entonces, esa forma en la que esa persona vivió nos habla mucho
de cómo tú quieres vivir tu vida de ese momento en adelante. ¿Qué te está enseñando esa muerte? A mí la muerte de mi hermana me enseñó muchísimo después que yo empecé a darle espacio a transitar mi duelo. Claro. Y la muerte de mi hermana me enseñó, uno, esto que te acabo de decir, que somos finitos. Dos, que es muy importante aprender a darle espacio a tu vida, porque ella cuando comenzó a vivir la vida que quería, Ujú. Diosito se la llevó sin pedir permiso, sin darle el chance. Y tú puedes decir dentro de tus historias, esto es injusto, esto es una tragedia, esto no debió haber pasado, pero cierto es que pasó. Lo Pasa- más cierto es que pasó y que ella estuvo acá el tiempo que Dios le tenía dispuesto para acompañarnos a nosotras. Y que el mensaje más importante es, empieza a tomar tu vida con seriedad, para que puedas vivirla con intensidad. Porque ese viaje a Margarita fue tan intenso para ella que me dio, o sea, me mostró que eso era la vida que ella quería. Y que así como esa vida que ella quería le fue tan corta, tú que estás en esta vida disfrutándola hoy plenamente, puedes hacerte cargo de ella y empezar a dar paso hacia esa vida que quieres construir. Porque hemos vivido durante muchísimos años en un conflicto, en un drama, en la vida es injusta y no nos permite tantas cosas, pero en el momento que ella decidió comenzar a dar paso hacia eso que ella quería, lo logró. Claro. Entonces eso es una muestra de que es demasiado importante comenzar a dar pasos hacia esa vida que tú Que tú quieres quieres para vivir. ti. Totalmente. Ese fue mi gran aprendizaje con la muerte de mi hermana. Y bueno, y la verdad es que esta es mi historia y, y la procesé en el momento que yo sentí que estaba preparada para procesarla. Porque nadie despierta cuando no está preparado para eso. Cuando no está listo. Entonces, es prepararse para estar listo para empezar a ver florecer y a contarte tu historia desde otro lugar. Corda, cuál fue el método que utilizaste? ¿Qué libro leíste? ¿Qué fue lo que te hizo despertar y darte cuenta de esas cosas? Bueno, yo ese camino lo comencé a transitar buscando información. Yo me sentía totalmente abrumada y colapsada con muchísimas cosas en mi plato, demasiada carga. Y yo comencé a buscar información. Luego de eso, eh, me enamoré de una coach que se llama Alejandra Llamas y me metí en su programa y me certifiqué como coach. Dentro de esa certificación, yo hice mucha terapia y esa terapia comenzó a poner en orden muchas cosas. Y dentro de esas cosas era poner en orden mi realidad. Y mi realidad era que eso sí había pasado y que eso había que darle espacio. Y eso que tenía que ser sentido y llorado en todas, o sea, en todo mi ser. Porque yo le había puesto demasiados pañitos de agua tibia. Caliente. Sí, Sí. para que, porque yo no estaba acostumbrada a mostrar mi vulnerabilidad, ni en privado ni en público. Claro. Y entonces era siempre disimular, siempre distraerme, siempre tener muchas cosas que hacer para yo no darle espacio Mm. a eso que yo estaba sintiendo que se sentía muy maluco.
Claro. Yo empecé a darle ese espacio, a leer muchísimo sobre lo que es la naturaleza de la vida. ¿A qué vinimos acá? Y la verdad es que cada uno tenemos una historia que transitar y cada uno tiene muchas cosas que aprender de todo lo que nos pasa. Claro. Y la muerte de mi hermana me dejó a mí mucho aprendizaje. Y dentro de eso fue ese soltar, ese apego a tener una necesidad de ser la salvadora de las personas. Ujú. Y comencé a salvarme a mí, a saber qué era lo que yo estaba viviendo y que necesitaba poner en su lugar. Y una de las cosas fue comenzar a darle, a poner a las personas en su lugar y que cada quien resolviera sus situaciones. Leí muchísimo. Yo me acuerdo que en la certificación nos mandaron a leer 16 libros para yo poder certificarme. Y dentro de eso fue un libro de Byron Katie. Y estaba titulado, el libro se llama Amar lo que es. Y ese libro empieza a desprenderme de lo que es el pensamiento. Porque yo vivía en mucho victimización. Yo me victimizaba demasiado en cuanto a toda la carga que yo tengo, porque todo me lo piden a mí, porque yo tengo que resolver todos los problemas. Y en esa retórica era lo que yo me la pasaba. Y cuando yo leí ese libro, empecé a cuestionarme mis pensamientos. Y la verdad es que la gente me pide porque yo estoy dispuesta a dar. Y en esa medida bailamos esa danza. Si yo sé hasta dónde yo puedo dar y sé cuál es el límite que yo puedo poner desde el amor y no desde el compromiso de sentirme, oye, yo tengo un compromiso con este montón de gente. No, Claro. yo estaba rodeado, si mi familia es grande, yo tengo 4 hijos, 2 sobrinas, mi mamá, mi esposo, era mucha gente a la que yo me sentía responsable de ella. Claro. De alguna manera, o sea, yo no era capaz de decir que no. Entonces, toda esa victimización salió de mí en el momento que yo aprendí a saber que todos mis pensamientos, ninguno es cierto. Ninguno. Hasta que yo le doy el poder de que sea cierto o no. Todos son cuestionables. Entonces, yo empecé a ver cómo actuaba yo cuando yo creía que ese pensamiento era cierto. Ujú. En el momento que yo pensaba que yo sí era la responsable de todo ese montón de gente, yo actuaba en consecuencia. Claro. A estar drenada, entregando mi energía, sin estar dispuesta a mí, sin ver que yo tenía una vida diferente, que yo quería una cosa distinta. Entonces, eh, y empecé a ver quién sería yo sin ese pensamiento. ¿Quién soy yo sin creer que soy la responsable de este montón de gente? Claro. Soy una persona que sé que cada quien Puede lidiar con puede. sus propios problemas y lidiar con sus propios sentimientos y que nadie tiene que venir como el payaso Krusty a hacerlo reír porque, ay, estoy muy preocupada porque está triste, ¿no? Hay que transitar todo eso. Estás Hay que triste, transitar la bien, tristeza, hay que transitar total. la depresión que te da un evento de eso. También tienes que organizarte para ver cómo vas a seguir adelante y eso son temas individuales al final, Absolutamente ¿no? individual y que te Ujú. trae muchísima información cuando tú le das el permiso de hacerlo. Pero cuando tú venías con un tema y que te dolía o que para ti era, mm, era incómodo, yo quería que tú no transitaras tampoco esa incomodidad, Claro. porque yo me sentía como que, ay, déjame ver qué hago Pobrecita, sí, 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 para que te no entiendo. se sienta Sí. de esa manera. Entonces era muy complicado para mí y tampoco le daba el espacio a la otra persona para que resolviera sus propios asuntos. Claro. En el momento que yo empecé a poner cada cosa en su lugar y saber que Diríamos que límite y amor propio. totalmente era poner límites, o sea, Límite y amor propio. sí, todos tienen el derecho y el deber de encargarse de sus propias vidas y yo de la mía y amarme por sobre todas las cosas. O Claro. sea, estoy dispuesta y ni siquiera
uno se ha planteado la posibilidad de preguntar, o sea, ¿cómo te podía ayudar? ¿Quieres que te ayude? ¿Puedo hacer algo por ti? No, sino que yo me sentía como que sí era la responsable de eso. Claro, Pero bueno, así fue, así lo transité, así lo empecé a ver y comencé a liberarme e incluso mis relaciones cambiaron claro, porque empezaron a ser mucho más fuertes, porque empezaron a ser mucho más honestas. claro. Desde, mira, esto no se siente bien. O sea, poder yo decir, mira, esto no se siente bien y no estoy dispuesta, esto no lo quiero. Empezar a poner límites es una forma de amarte y de que el otro sepa hasta dónde puede llegar contigo. Porque Claro. todos tenemos un espacio, y un espacio físico, un espacio espiritual, un espacio energético, pero cada quien tiene que darse sus propios espacios. Claro. Wow, Borda, la verdad es que yo sé que ha sido muy duro para ti todo ese proceso de transformación y crecimiento y, o sea, no sabes lo orgullosa que me siento de que hayas podido conseguir, o sea, de ese evento que fue la muerte de Bexabé, haya surgido con los años una Yasmina resiliente, que tiene una historia bonita que contarle a las personas que están pasando por la misma situación, pues. No estamos exentos de que nos sucedan cosas como esa, pero de lo que sí tenemos que hacer es lograr el crecimiento que nos dejan eventos como eso. La verdad que es increíble, de verdad, todo lo que ha pasado, todo el agua que ha pasado por debajo de ese puente. Sí, Ujú. así es, así es. Tenemos situaciones y tienen tiempo de caducidad. Eso es lo más importante, que a las historias, que no se les va a quitar el tinte de tristeza, de dolor, de miedo, de angustia, de lo que sea, pero darle tiempo de caducidad es sumamente importante para pasar a lo que sigue. Porque mientras no le demos ese espacio, no vamos a pasar al otro nivel que nos corresponde en la vida. Porque vinimos a este mundo a crecer y a evolucionar. Y todos tenemos derecho. Ok. Cuéntame ahora de ti. Cuéntame tu historia. El suceso más importante, el que partió mi vida en dos partes, fue el nacimiento de mis trillizos. Cuando nacieron los trillizos, a mí la vida me cambió para siempre, para siempre. O sea, la connotación de verdad es, ya esta vida no fue más. Los trillizos fueron para mí unos niños muy deseados. Mi segundo embarazo, realmente, era muy deseado. Yo tenía muchas ganas de tener otro bebé. Yo había logrado muchas cosas y ya estaba en ese momento que era así como que ya este es el momento que yo necesito hacer crecer a mi familia porque al final esa fue la historia que yo me conté. Pues yo tenía que tener una familia y que yo tenía que tener unos hijos. Claro, porque tú eras hija única. Exacto, de paso. Entonces tú no querías quedar. Yo no me quería quedar con una sola hija. Yo tenía a Joana, que tenía 13 años en ese momento, y nacen los trillizos. Cuando nacen los trillizos, wow, entré en una espiral de cansancio con biberones teteros, con baños, con madrugonazo. Volvía otra vez el día y era otra vez una rutina que no terminaba. Y bueno, al principio yo estaba muy entusiasmada, ¿no? Yo decía, sí, claro que sí, esto está bello, todo está lindo y todo está perfecto y los trenitos, pero eran trenitos prematuros que requerían muchísima, pero muchísima atención. Y también tenía una hija adolescente que me hacía generarme preguntas de, epa, o sea, yo estoy abandonando a mi hija en un momento muy importante para ella, Ya, claro. o sea, la estoy dejando de un lado y no podía, o sea, no podía, yo sentía que yo estaba agobiada, abrumada, yo no podía con los trillizos y con Joana al mismo tiempo, Sí. no podía. Lo cierto, casi lloro ahorita,
es que empecé con mi rutina de todos los días de estar sumergida en la crianza de los trillizos y en mi mente, como dices tú, me echaba unos cuentos todos los días para poder seguir hacia adelante, ¿no? Con aquella situación. Pero es que yo, antes de los trillizos, yo era una Uraima que tenía una profesión, Claro, tú que eres abogada. trabajaba, que hacía cosas y que se sentía muy feliz de eso, porque eso me costó tiempo en hacerlo. O sea, la vida que yo tenía, de la cual yo me sentía súper orgullosa, me tomó tiempo hacerlo. Entonces, claro, vivir eso con los trillizos fue demasiado, demasiado retador para mí. Entonces, en en la dinámica de todos los días, empecé a resentir. Empecé a resentir con la gente que estaba a mi alrededor, porque yo sentía que a la única que le había cambiado la vida era a mí. Ujú, todo el mundo estaba O viendo sea, era su un propia gran vida. proyecto familiar, porque era, imagínate, el gran proyecto familiar tener ahora tenía de una hija, de un solo zarpazo, llegué a 4. Y entonces, empecé a sentirme resentida. Empecé a resentirme con Víctor, con mi esposo. Empecé a resentirme con todo el que respirara. Yo estaba resentida, estaba brava. Pues yo decía, ¿cómo es posible? Pero sobre todo con los miembros de mi familia. Pues yo decía, "No, el compromiso es de todos y aquí todos sufrimos. O familia que sufre junta, Sí, esa es la unidad". Y entonces empecé a pasarla mal, pues. Empecé a exigir más de la cuenta, por lo menos a Víctor, típico. Los hombres no llevan el mismo proceso hormonal ante una maternidad o paternidad que la ¿qué mujer. edad tenías cuando tú 33 años y yo dije, se acabó la vida para mí y estaba brava. ¿Y qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que no era un bebé, sino que eran 3? Yo estaba feliz, gorda. Te digo que yo estaba súper feliz porque No tenías ni idea del compromiso que te venía. yo no tenía nada, yo estaba Tanto feliz, yo estaba muy contenta, yo dije, triunfé, lo logramos, vamos a tener la familia que queremos y todo y súper Víctor bien. también estaba feliz. Sí, me acuerdo claro, no, él no estaba feliz nada. Él estaba Claro. muy mortificado y de hecho en las madrugadas se despertaba, ¿estás despierta? Y tres niñitos, pero ¿y cómo vamos a cambiar los pañales? ¿Cómo vamos a hacer, no sé, muchas preguntas, ¿no? Sobre eso. Y entonces, recuerdo cuando nos lo dijeron, que estábamos en el médico y nos mostraron la barriga, el ecosonograma con la barriga y el montón de muchachitos y yo, mira, o sea, no había Concierto de tambores ahí, y campana. no había nada que me hubiese podido hacer infeliz en ese momento. Yo estaba realizada con mi embarazo y muy feliz, de verdad. Y después del nacimiento de los trillizos, ¿cómo era un día típico de Uraima? Corda era como un túnel sin salida, donde habían dos cambios de pijama. La pijama de la mañana y la pijama de la noche, Ajá. porque era lo único que hacía. O sea, me costó volverme a vestir para, bueno, a menos que fuese al Al pediatra exacto. o que saliera. Era la salida. No, o sea, eran las salidas así que, ay, me voy a vestir para salir. Y sin embargo era un desastre, pues imagínate tú cargar con los 3 niñitos, la dinámica, la logística para poder salir con 3 bebés. Pero era eso, era era como un círculo, pues. Es como la rueda del hámster. Ahí Ay, no llegaba a ningún es lado, automático, te pero pegabas, estaba maternando. Exacto, estaba maternando, pero no, yo no iba para ningún lado, realmente. ¿Y qué extrañabas de esa Uraima abogada vocacional? ¿Cómo viste Extrañé esa pérdida de mucho, la identidad? extrañé mucho, 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 muchísimo. O sea, extrañaba, por eso era que yo decía que el mundo había cambiado para mí solamente, porque la que ya no era eso, era yo. Y es increíble porque mucha gente, hoy yo admiro demasiado a las mujeres que tienen sus bebés y a los 20 días están dando una conferencia o se van para la oficina y se sienten a trabajar, no sé qué. Ah, mira, que yo todavía yo creo que yo solté el líquido amniótico de mi barriga y del cerebro como 15 años después. Yo no tenía cabeza para
bueno, debe haber sido que la situación era, oye, los bebés eran prematuros y yo quedé con miedo de que les pasara algo, ¿no? Debe haber sido ese. Sí. Pero no, o sea, la verdad es que no fue nada fácil. ¿Y en qué momento te diste cuenta que no era un final, sino era un nuevo comienzo? Cuando volteé a mirar la big picture, cuando volteé a ver el pasado y me di cuenta que la vida con su sentido del humor dijo, ah, ¿eres esto? Ajá, no, ya no vas a hacer eso más. En ese momento volteé y dije, wow, o sea, venía el cambio porque venía, ni que yo hiciera lo que fuese, Pero porque ¿cómo te tal diste vez cuenta que ya no era esa la vida? no me di cuenta en ese momento, Ujú. porque yo era como muy brava y muy resentida. Cuando me fui acostumbrando, porque nos acostumbramos a todo, y eso es algo que es Claro. importante decirlo, nos vamos acostumbrando a todo, a las pérdidas, a las ganancias, a todo, a tener una vida en una mansión, en un palacio, o vivir en un chiringuito al lado de la playa. Todos nos acostumbramos. Cuando yo empecé a tener un poco más de calma y de paz mental, yo empecé a ver mi vida, a hacer un recuento, y ahí fue donde yo dije, no, sí, esta Uraima no, rip, murió, Exacto. murió porque no, Había que darle sepultura. pero para llegar a ese pensamiento, gorda, o sea, mira, yo Ujú. me anestesié hasta el cansancio. Mis sentimientos, lo que pasaba, muchas veces me callé, otras veces me divertía y que divertía, pero Claro. buscando es como esa salida, ¿no? Uraima la divertida para. Exacto. Y luego que me anestesié, entonces también entendía que era como que si los trillizos, Joana, Víctor y yo íbamos en un avión y ahí lo que había era un solo salvavidas. O sea, teníamos que ir a tierra de la mejor manera que pudiéramos, porque no había forma de salvarnos, o sea, nos necesitábamos todos de alguna manera, y eso me daba como mucha tranquilidad de que, o sea, teníamos que entre todos, aunque yo no lo vi, aunque yo no me sentí en muchas oportunidades como acompañada, íbamos a llegar a donde era. ¿Cuándo? Cuando tuviste esa paz mental. Cuando no, en el camino, Ok. en poquitos pasitos, en pasitos pequeños. Yo sabía que dentro de la rabia que yo tenía, yo con el resto, yo podía, tener la confianza de hacer llegar a buen puerto el vehículo. Claro, porque al final nuestra esencia como, yo creo que nosotras tenemos una esencia maternal muy arraigada. Sí, Bueno, las mujeres por lo general, no todas, pero sí, pero la ese mayoría, instinto la mayoría, materno le sale a uno sí, sí, automáticamente. sí, totalmente. ¿Qué te enseñó ese caos sobre ti misma? Mira, me enseñó que el amor te da la energía que necesitas para sortear la vida. Mm. Que soy más resiliente de lo que yo en alguna oportunidad pensé que podía ser. Eso me enseñó ese renacimiento. Em, Me enseñó a que soltar el control es una forma de vivir, y creo que es de la más inteligente. Porque cuando tú quieres ser tan controladora, te quiero echar un cuento. Sabes que mi mamá, que era mi gran ayuda en ese momento, y yo no puedo dejar de hacerle homenaje a mi mamá, que Totalmente. vivan las madres, porque siempre nos ayudan demasiado y son demasiados. Es como que si naces y a tu mamá le entra una sabiduría increíble para poderte ayudar. En una oportunidad, los niñitos se despertaban en la madrugada y todo el cuento, y yo me conseguí con mi mamá, con los niñitos, con dos, ella con uno, yo con otro, en el cuarto donde teníamos dispuesto para que estuviéramos con ellos. Y yo le dije, yo la vi, y bueno, yo ya debo haber puesto una cara de sufrimiento y de novela mexicana, qué sé yo, porque yo le dije a mi mamá, ¿cuándo tú crees que se acabe esto? Porque era una mezcla de cansancio,
con todos los días lo mismo. Total, pero bueno, era normal, vos. Claro, pero coño, o sea, eso es lo que yo sentía en ese momento, ¿no? ¿Qué te respondió? Entonces ella me dijo, todo esto va a cambiar cuando tú lo dejes de ver de la manera como lo estás viendo. Ay, tan bella. Y yo dije, ay, no vale, ¿qué es eso? ¿Cómo lo vas a ver de otra manera Así si lo que estás hablando es eso? No, yo ni siquiera le pregunté, yo no le voy a preguntar, porque seguramente ella me va a salir con alguna vaina que no es, pues. O sea, Tu mamá era demasiado sabia, marica. sí. Y con los años, ya aquí viviendo en Miami, yo le digo, mami, tú te acuerdas de tiempos tan difíciles, ¿no? Pues nosotros rememorábamos esos tiempos de los trillizos, y ella con su humor negro y todas sus cosas me hacía bullying de todos los momentos difíciles que vivimos. Y, y yo le pregunté, mami, ¿tú te acuerdas aquel día que yo te dije tal y tal cosa, que nos encontramos en la madrugada, todo con los pelos parados y los niñitos? ¿Por qué tú me dijiste eso? Y me dijo, Uraima, porque tu perfeccionismo no te permitió maternarlos de otra manera. Pues no pasa nada porque el bebé llore. No pasa nada porque se cambie un poquito después. O sea, está el mismo sistema de alguna u otra manera te ayuda a que todos nos acoplemos a que esta es la situación que tenemos. Sí, es que nos sobreexigimos. Sí, era. Yo estaba súper sobreexigida demasiado. Porque queremos que las cosas sean de una determinada manera y que el resultado sea el que nosotros queremos. Exacto. Entonces, ese perfeccionismo, sobreexigencia y ese control de que las cosas sucedan así como yo quiero, nos hace la vida un yogur. Sí. Porque las cosas van a suceder como tienen que suceder. El perfeccionismo no existe y mientras te estés sobreexigiendo, no vas a ver el lado bonito de lo No que vas a estés tener un buen viviendo. resultado nunca, porque siempre le vas a ver la parte mala. Siempre le vas a ver la parte mala. Ujú. Siempre le vas Sí, a es ver la verdad. parte mala. Entonces es muy complicado y es o sea, es como lo natural de las mujeres como vivimos Ujú. durante mucho tiempo hasta que empezamos a despertar. Exacto. Y eso nunca se va a terminar de ir tampoco, porque de alguna manera siempre va a aparecer la perfeccionista, pero No, claro, rico claro, cuando eso es importante dejarlo claro, pues porque cuando yo te digo que solté el control, yo suelto el control porque no me queda más remedio prácticamente como es dilema, suelto y te confío, rendiste. me rindo y ahí empezaron las cosas a fluir. ¿Y por qué? Porque es la mejor manera o sea, no es que te vas a desentender, pero tienes que soltar. Rendirte, sí. Tienes que soltar. A mí me ha pasado muchísimas veces que ante situaciones retadoras me rindo absolutamente así, que sea lo que Dios quiera. Diosito, haz lo que quieras con esta situación, pongo esto en tus manos y las cosas mejoran. Exacto. Porque eso es la parte sagrada de la vida. Pero eso no quiere decir que no sigamos siendo perfeccionistas y medios controladores. Siempre, o sea, nunca dejas de ser eso, pero cuando se hace ese ejercicio de soltar las cosas, de entender que además que nada depende de nosotros. Nada, al final te te vas vas a a cambiar. tu mejor esfuerzo, pero Exacto. que ese mejor esfuerzo sea sin exigirte. Exacto. O sea, desde cuando tú estás en calma y ves y que tienes espacio entre la situación y tú o tu mente, tú puedes ver más posibilidades porque hay espacio. Claro. En ese espacio puedes tomar la mejor decisión, pero cuando tú estás exigiéndote, tú solo ves una, Y estás dentro de la caja. estás metida Estás dentro con de el la rollo aquí, o sea, si tú tienes el peo aquí, o sea, es posible que tú veas una que tú lo posibilidad veas decir. más que la que tienes en tu mente. Exacto. Hay que darse el espacio, entrar en estado de calma para tú ver posibilidades, tomar la mejor decisión. Y no hay mejor decisión que la que tú tomes desde tu inspiración y desde tu sentido común. Y el resultado que vaya a ser va a ser el que tiene que ser. Exacto. Entonces, ¿qué le dirías a una mamá que se siente que el mundo se le vino abajo? Bueno, es un compromiso, ¿no? Decirle a una madre porque tal vez el consejo que yo pueda dar en este momento, em,
puede que no le suene muy bonito, ¿no? Pero no hay nada desde mi punto de vista, más confortante que poder maternar a tu hijo. No hay nada más confortante. No hay nada más glorioso que poder maternar a tu hijo. Si eso compite con tu profesión, con la manera como tú te ganas la vida, Con tus estructuras. con tus estructuras o con lo que sea, dale espacio a que eso suceda. No, no te sientas, no te agarres, a juro, de ninguna de las dos partes. Tienes que tratar de fluir con la maternidad. Para mí eso es de las cosas. Aprende de tus límites en el sentido de saber hasta dónde puedo y cómo, y pide ayuda. Sí, yo siento que en esos momentos que el tener un bebé es uno de los momentos más retadores que pueda tener una mujer. Pero es demasiado importante que en esos momentos esa mujer se dé su espacio. Totalmente. Porque es que nos metemos tanto en el bebé que entonces cuando el bebé está dormido, entonces hay que estar pendiente de lo que no pudiste hacer mientras él estaba despierto y nunca te das espacio para ti. Momento cómico del espacio, del podcast, es que me estoy acordando de darse el espacio y de respetarte, ¿no? Porque otra de las cosas es que como mujeres tenemos muchos roles que cumplir y uno de esos es entonces estar flaca, ¿no? Después que sacas luz. Y entonces Te la pego. a mí me pasó que a Lauraima también, que imagínate tú un embarazo de 3. Yo que siempre había sido una mujer súper delgada y flaca, tú lo sabes, Claro. pues me convertí en una cosa gigante con una barriga desproporcionada. A pesar de que fueron como 20 kilos, lo que aumenté, yo después de la preclancia de los niñitos y esa cesárea, yo quedé peor que como estaba Siempre y me quedamos costó demasiado volver otra vez a ser yo. Y entonces había gente que me preguntaba que sí, que cuando daba luz. Y ya yo tenía los niños afuera y todavía me seguían preguntando si bueno, porque si hay gente. Ajá, bueno, y además de eso, que cuando ya empezaron a comer comida normal, yo me comía todo lo que iban dejando. O sea, no se comió esto, me lo comía yo, él lo comía el otro, me lo comía. Entonces tampoco eso me ayudaba. Pero yo estaba viendo mi propio proceso y cuando caí en cuenta con las exigencias sociales de que, ay, mira, fulana de tal, tuvo un bebé y ya, ay, bueno, Sacha Fitness, que, cónchale, no es mi caso. Nos pasa. Me haga sentir mal con eso porque yo quiero estar linda, ser profesional, tener toda la familia grande, tener una casa bella y todas esas cosas que salen en Instagram hoy día. Y bueno, menos mal que en esa época no existía Instagram porque si no, yo no sé qué Te hubiese vuelto loca. Pero bueno, todas pasamos, gorda. Esas son las etapas normales de uno. O sea, uno vive mucho de las estructuras sociales. Sí, De lo que. Pero sí, pero ustedes tenemos que ponen- también aprender, gorda, hay que aprender a Ahorita ser hay muchísima información. compasivo con la gente. O sea, toda una exigencia de que cuando vas a perder los kilos de más o cuando vas a volver a trabajar. Más de uno me preguntaba, "Ay, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Coño, me duele. No me preguntes eso porque ni siquiera sé a qué hora me voy a acostar esta noche." Claro. Pero cuando tenemos un nivel de conciencia más elevado, podemos también poner límites con esas personas. Lo que pasa es que en ese momento estás muy en el dolor. Y el comentario de la otra persona habla de la otra persona. Sí, claro, pero eso lo supe con el tiempo. Por eso. Tenía que sufrir primero para Por poder saber eso. Que al final, a mí qué me importaba lo que pensaran o no. No era nada de. O sea, Pero solamente sí el requisito importaba. social. Pero en ese momento sí. En ese momento sí. Ya no, ya ahorita ya no creo que después de eso, y sigo viva, o sea, ya no me importa nada. Ok, entonces si tu historia pudiese ser un espejo, ¿qué te gustaría que los oyentes vieran en ese espejo? Me gustaría que diera esperanza a las mujeres que han vivido situaciones
como esta, como la mía, de que no está sola, nos tiene a nosotras, Ujú. de que cuando una mujer se pierde, se vuelve a encontrar. Sí, sí. Hay una esperanza de que cuando una mujer se pierde, se vuelve a encontrar. Y tú haciendo cosas maravillosas, a veces te pierdes, pero tú te vas a volver a encontrar. Y vas a volver repotenciada, Ujú. vas a volver recargada Sí, y con un alma llena de amor para dar. totalmente, sí, estoy súper de acuerdo, porque es que aceptar que me perdí, ahí está el camino a encontrarte. Exacto. Pero cuando es el primer paso, Ujú. pero cuando me pierdo y no quiero estar perdida, estoy luchando contra eso que estoy viviendo y no voy a encontrar el camino hacia mí. Claro. Porque es que somos eso, somos emoción que no nos mantenemos a como ya yo estudié, por ejemplo, ya yo soy coach, entonces yo siempre voy a estar alegre, en amor, iluminada. No, No. yo también me pierdo, yo también me siento culpable muchas veces, pero aceptar que estás en ese lugar es el primer camino a volver a tu esencia, Es- a ese lugar en el que tú quieres vivir. exacto. ¿Qué te parece si hacemos como desde nuestras experiencias, le damos unas herramientas a la gente para poder entender que no es el fin del mundo, sino un nuevo comienzo? La primera herramienta que a mí me encantaría que nosotras aprendiéramos es aprender a sentir. Ujú. Qué complicado se nos hace ser pensantes, dejar de ser pensantes, porque cuando nos identificamos tanto con el pensamiento, ahí es que se les sale la rueda a la carreta. Exacto. Porque Pero ¿cómo lo logra una persona normal? O sea, ¿cómo Juanita, que está teniendo una situación retadora de fin de mundo, que cree que es fin de mundo, se sale de sus pensamientos? Dale una herramienta. lo primero hay que darle espacio. Ok. O sea, reconocer, epa, estoy asustada porque creo que este es el fin del mundo. Estoy viviendo esta situación Ajá. y sin querer controlar la situación, tengo que darle el espacio. Ok. Porque muchas veces estamos tan viviendo en automático que tengo una situación, pero mi vida continúa siendo Ok. la misma rutina de pararme de mis obligaciones, mi trabajo, mi cosa, no sé qué más, y no le doy el espacio a esto que estoy sintiendo. En el momento que yo empiezo a darle espacio, gorda, las respuestas van a venir, Claro, claro. porque yo le estoy dando un espacio para que eso llegue. Pero es que cuando yo entonces voy en el tráfico, por ejemplo, y tengo una situación y la estoy pensando Claro. y estoy buscando es respuestas a esa situación que yo estoy viviendo. Y eso es parte de la rueda del hámster. ¿Cómo salgo? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? No es justo. Mm, Estoy allí. claro. Ahí no hay respuesta. Darle espacio es escribir, llorar, meditar, que a la gente le cuesta tanto, pero darse espacios de 2 minutos un día, 3 minutos mañana, es un regalo para ti, porque todas las respuestas van a venir en un estado de calma. Sí. Una herramienta que yo daría que no es de coach, sino de una mujer que ha vivido cosas, es recordarse en el momento del caos que hay una cosa peor y es que te vas a morir. Yo creo que si uno está en un momento de mucha, de angustia, de desesperación, porque está pasando una cosa de vida, cuando uno se recuerda que uno va a morir,
Empiezas a buscar otras opciones. Buscas otras opciones, porque lo que te está pasando es es el principio o el comienzo de otra versión tuya, Claro, pero no es el fin del mundo. exactamente. Y fíjate que esa situación, que es el caos en ese momento, Ujú. siempre puede estar peor Las cosas siempre pueden estar peor. y también puede estar mejor. Sí, pero en esa situación es mejor pensar que pueden estar peor. Claro, Porque si uno piensa que pueden estar mejor, te deprimes, te sientes mal, pues, o sea. claro, pero yo lo veo desde este punto de vista. Si esta es la situación, ¡ping! Esta es la situación, vamos a ponerle el nombre. Puede estar mejor y puede estar peor. Y al final estás aquí tú para elegir cómo quieres que esté. Porque si sigues allí dándole vuelta, va a estar peor. Seguro va a estar peor. Claro, Si tú eliges dentro de ese caos que puede estar mejor, empiezas a buscar una salida, claro. la que sea. Es lo que te digo. No hay que te vas a fórmula, morir. no hay fórmulas mágicas, no hay tips, no hay Conseguir la salida, así es. siempre puede estar mejor Ujú. y es una posibilidad Así es. dentro del mundo de las posibilidades y esa elección está en ti, pero siempre acostumbramos a ver el jardín de el vecino Más más verde. verde que el tuyo. Entonces tú te sientes como que, porque a mí, no sé qué, A entonces, mí es la única que me ha a pasado. mí es la única que me pasa. Cuando tú te pones a averiguar, a todo el mundo le pasa más o menos lo mismo. Así es. Todos hemos vivido pérdidas, divorcios, depresión, o sea, muchas. Podemos concluir que el fin del mundo en una situación no es el fin de ti. No, No es el fin de ti. Es solamente algo que se está transformando y que que te está transformando Ujú. para una nueva versión. Para una nueva versión. Sencillamente. Sencillamente, empezar tu vida desde otro escalón. Así es. Gorda, ¿te has dado cuenta que los momentos en que nos transformaron, mira qué curioso, en tu caso fue la muerte y en mi caso fue la vida? Tal cual. Así es la vida. La vida apertura con muerte, con vida, con Ujú. tristeza, con alegría, con eso, lo binario, ¿no? Totalmente. Y lo rico que es tener estos espacios, porque increíblemente, cada vez que nos sentamos, seguimos haciendo catarsis de incluso las mismas historias que nos hemos contado. Exacto. Porque siempre hay una historia Sí, que porque contar. a lo mejor también ahora nos permitimos hablar desde esa cosa profunda, ¿no? Desde Ya no es desde el dolor, sino desde la desde la transformación. transformación. Desde la transformación. Si este episodio resonó contigo y tienes alguna caótica a quien tal vez le pueda interesar, síguenos, recomiéndanos, deja tu comentario que estaríamos pero felices de leerte. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Sagradas y Caóticas Podcast, que estaremos subiendo contenido que seguramente te va a interesar.